Alabado sea el nombre del Señor, queridos santos. Es un gozo poder ver sus rostros. Estamos en una era sin precedentes. Amén. Este sábado pasado teníamos una comunión a nivel de los hermanos responsables aquí en Anaheim y uno de los hermanos decía, el que se inventó Zoom no sabía para qué lo estaba haciendo, creía que se lo estaba haciendo para volverse rico. No, él lo inventó para el beneficio del recobro del Señor y de la vida de iglesia. No creo, aunque muchas personas lo están usando y muchas congregaciones del cristianismo lo están usando, pero no creo que haya algún grupo de creyentes en toda la tierra que pueda estar aprovechando este medio tan tremendamente como nosotros. Porque los grupos cristianos, pues lo hacen para su grupo particular o su congregación en particular. Pero por medio de esto, nosotros estamos teniendo comunión con todos los países en la tierra. Este próximo lunes vamos a tener una comunión con los hermanos que servimos a las iglesias en toda la tierra, de toda la tierra. Esto es algo sin precedentes. Tienen que haberse dado cuenta ustedes que se han intensificado, y de eso voy a hablar un poco más adelante, se ha intensificado la comunión y los números en las reuniones se han aumentado. Los números en las reuniones se han aumentado, pero de eso voy a hablar más adelante. Y quisiera entonces enfocar la comunión que vamos a tener desde la perspectiva de 5 puntos en cuanto a ser consolados. Nos pidieron los hermanos que sí podía haber una palabra de consolación para las iglesias en Ecuador. Según mi parecer y por las noticias que he recibido, Ecuador es quizás el país de Latinoamérica, o por lo menos de habla hispana, sin contar a Brasil. No sé cuál es la situación de Brasil, pero el país de habla hispana en América que más está sufriendo de esta situación. Y no solo sufren los incrédulos, sino también los creyentes, porque hemos sabido de muchos creyentes que han sido afectados y algunos hasta han fallecido, aunque no estén entre nosotros, pero son hermanos en el Señor. Y debemos procurar tener palabras de aliento para todo aquel que nos demande o nos pregunte. Y muchas de las personas nos están preguntando, ¿y por qué está pasando esto? ¿Y Dios está presente o no está presente? Lo primero, y no es de los puntos, pero lo primero que quiero decir en la introducción es que Dios está presente. Dios está presente de la misma manera que lo estuvo en tiempos de Esther, donde no aparece el nombre de Dios en ese libro del Antiguo Testamento, pero este es un libro del Antiguo Testamento para la realidad neotestamentaria. En el libro de Esther, Dios se presenta como el Dios que está escondido, pero en medio de estar escondido está guardando a su pueblo y protegiendo a su pueblo, Así que este no es más bien un mensaje, sino es una comunión, como si fuera una gran reunión de hogar, una gran reunión de las casas, porque todos estábamos en nuestras casas. No sé si alguno de los hermanos ha estado por aquí en mi casa, pero yo he estado en muchas de sus casas, pero usted nunca había estado aquí en mi escritorio, aquí conmigo. Pues ahora todos ustedes están metidos aquí en esta pequeña oficina que tengo aquí, teniendo comunión. Entonces el Señor está recobrando algo. Estábamos teniendo comunión hace unos días atrás con un hermano en Texas, que el Señor, cuando comenzó la manera ordenada por Dios entre nosotros, que es la manera ordenada, que al principio le llamábamos la nueva manera, pero finalmente nos dimos cuenta que no era nueva, sino era muy antigua, desde el libro de los Hechos. Así que es la manera ordenada por Dios. No es vieja,
No decimos, eso es que es la manera vieja. No. Es la manera antigua. Una cosa es ser viejo y otra cosa es ser antiguo. Las antigüedades son muy valiosas. Los viejos, pues, no quiero entrar en ese tema. No quiero entrar en ese tema. Y cuando yo participé de un entrenamiento de corto tiempo en Taipei, cuando estaba empezando el entrenamiento de tiempo completo para graduados de universidad, el hermano Lee nos introdujo en esto. Y lo primero que él tocó, bueno, él tocó dos cosas. Primero, sacar las reuniones del salón de reunión para traerlas a las casas, porque él llamó que esta era la manera inventada por el Espíritu Santo. Los judíos estaban acostumbrados a reunirse en el templo, pero espontáneamente en Hechos 2:46, los discípulos empiezan a reunirse de casa en casa. Iban al templo porque todavía ellos no se daban cuenta de que estaban pasando de una era a otra, donde el lugar no era el templo. Se habían olvidado, Pedro y Juan se habían olvidado de lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. El Señor le dijo a la mujer samaritana, no es ni en este monte ni en Jerusalén, sino los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en realidad. Y espontáneamente los creyentes comenzaron a reunirse de acuerdo a Hechos 2:46 días, decía que se reunían de casa en casa. Eso no quiere decir la construcción gramatical en original, eso no quiere decir que iban juntos, que estaban, todos los creyentes iban, hoy estamos en esta casa, mañana vamos a la otra. Esas son las reuniones de nutrición o reuniones de grupo pequeño, que podemos hacer rotación, pero eso no es lo que dice ahí, porque dice que partían el pan. Y el pan tiene dos lados, porque la iglesia siempre partía el pan después de haber comido, de haber cenado, porque el Señor eso fue lo que hizo. Dice que en los evangelios que después de haber cenado, tomó el pan. Lo partió y luego tomó la copa. Entonces ellos siguieron practicando eso, pero la construcción gramatical ahí es de casa en casa, queriendo decir que cada cristiano tenía una reunión en su casa, una reunión familiar con su familia. Y eso me impresionó tanto que cuando regresé, en ese tiempo yo vivía en Puerto Rico, en mi casa en ese tiempo vivía mi mamá con nosotros, una hermana que tengo, que estaba soltera en ese tiempo, vive en casa, más estaba mi esposa y mis hijas. Yo volví loco con las reuniones en casa, porque yo estaba acostumbrado a las reuniones en el salón de reunión y también por grupos pequeños, porque lo practicaba aún antes de salir de la denominación. Pero eso de tener una reunión, bueno, yo había escuchado en la cristiandad el altar familiar, esto va más allá de un altar familiar, es una reunión de familia, de casa en casa. Entonces, esto el Señor lo quiere recobrar en este tiempo. Quiere el Señor que de aquí todos salgamos teniendo una reunión de casa con nuestra familia, Tal vez usted dice, bueno, pues yo no tengo familia creyente. Bueno, pues entonces puede ir a la casa de otro hermano, o puede tener comunión de esta manera. El punto es que el Señor está recobrando las reuniones de hogar en las casas de nuestras. Hermanos, estamos en unos días de recobro, Bueno, no tengo mucho tiempo porque después que termine esta reunión, les dije, ¿verdad? Que estuve anteriormente en el norte de Ecuador. Antes de entrar con ustedes, estuvimos con las iglesias en Ecuador, en la sierra, y en Bolivia, perdón. Estuvimos en Bolivia. Ya yo no sé ni dónde estoy, Señor Jesús. Con las iglesias en Bolivia. Había 190 pantallas con un promedio de 3 santos por pantalla. Había otras que habían 4, pero un promedio de 3. 190 por 3, ¿cuánto es? Los matemáticos. 9 por 3 son 27.
y 2, por lo menos 470 santos estuvieron en esa reunión. ¿Me quedó bien la matemática? 470, ¿verdad? No, 480. No, 270, 70. Sí, sí. Bueno, pero no estamos aquí para una clase de matemáticas. Estamos aquí, queridos hermanos, para unos puntos que en oración el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Y esos son 5 puntos en cuanto a ser consolados y cómo acercarnos a una situación como esta. ¿Qué pasos dar? Bueno, número 1, debemos buscar consolación en las Escrituras. Debemos mantenernos en la Biblia, buscar consolación en las Escrituras. Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5 dice: porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra instrucción se escribieron, a fin de que por medio de la perseverancia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la perseverancia y la consolación, este Dios es un Dios de consolación. Y esta consolación la debemos encontrar en las Escrituras. El primer consuelo lo debemos buscar en las Escrituras. Escuchen lo que los apóstoles hacían. Los apóstoles consolaban a las iglesias por medio de básicamente 2 cosas. Por medio de visitarlas. Por medio de visitarlas. En Hechos 14, del 21 al 22, Pablo y Bernabé vuelven de regreso a visitar iglesias que ellos habían establecido. Y en el capítulo 14, al visitarlos, versículos 21 y 22, dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra a visitar las iglesias que habían establecido a Iconio y Antioquía. Y escuchen, confirmando las almas de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y aquí viene el ánimo, miren la palabra de ánimo, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchos pensamos que las tribulaciones son castigos, o no, Pablo dice, es necesario. Cada vez que hay una tribulación, ¿qué hacemos? Volvemos al Señor. No sé ustedes, pero cada vez que alguna situación difícil ocurre, cuando mis hijas eran niñas, se enfermaba una, inmediatamente yo iba al Señor. Las tribulaciones nos vuelven al Señor. Así que debemos estar animados y consolados en estos días, porque en medio de esta situación vamos a las Escrituras y las Escrituras nos consuelan. El periódico o la prensa no nos va a consolar. Los medios de comunicación masiva no nos van a consolar. Al contrario, nos van a llenar de ansiedad, nos van a llenar hasta de mucho más preocupación. Oh, pero tan pronto llegamos a las Escrituras, recibimos consolación en las Escrituras. Él es el que dice en Juan 10:28, Juan 10:28, él dice: de que mis ovejas nadie me las arrebatará de mi mano. Debemos confiar. Las Escrituras nos dan la confianza de que estamos en las manos del Señor y no seremos arrebatados de las manos del Señor. Entonces, consolaban por medio de visitar las iglesias, pero consolaban también por medio de las cartas.
de una situación difícil. Pablo estando en prisión, Pablo estaba en prisión por 2 años y medio, 2 años y medio. Estuvo en la cárcel en Roma. ¿Sabe qué salieron de ahí? 3 cartas que son parte de la cumbre de la revelación divina. Gálatas, Efesios y Colosenses. En medio de una prisión, todos nosotros nos sentimos como que estamos en una prisión. Especialmente nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos las leyes. Las leyes dicen no salgas de la casa, pues no salgo. Y a veces pensamos que estamos en una prisión, pero de esta prisión puede salir algo maravilloso. De esta cárcel puede salir algo maravilloso. Y Pablo dice en Filipenses 1:19, que fue una carta que él escribió allí en la cárcel, él dice, porque sé. Este es un hombre que ha experimentado muchas tribulaciones, muchas persecuciones. En otros lugares, en Corintios dice que participó de naufragios, de hambre, hasta fue apedreado. En una ocasión hasta temió que iba a perder la vida. En una ocasión él dice, aquí, esta me voy. Pero él dice aquí, yo sé que por vuestra oración y el abundante suministro de Jesucristo, ¿qué es esto? La cárcel, la prisión que estaba él, va a resultar en mi salvación. ¿Qué salvación? ¿La salvación eterna? No, la salvación del alma. La salvación del alma. Así que debemos aprovechar este tiempo para que un día podamos consolar a otros como Pablo Dios los consoló a los filipenses. Dice, yo sé, ninguno de nosotros habíamos pasado por una situación así como esta, nunca. La situación más parecida a esta fue en 1917 al 18, cuando hubo la famosa fiebre española. ¿Saben por qué dijeron que era la fiebre española? Porque todos los demás países se rehusaron a decir que ellos tenían la misma influenza. Y el primero que dijo, aquí está pasando algo que no le entendemos, fue España. Y le pusieron el nombre de la influenza española, pero ya estaba en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania y en Francia. Desde ese tiempo no había algo como esto, sin precedentes, en casi, no, más de un siglo, no había habido algo así. Hermanos, el Señor nos está permitiendo pasar por esto para que podamos consolar a otros diciendo, yo sé que esto va a resultar en tu salvación, porque esto resultó en mi salvación durante la pandemia del año 2020, durante el año 2020. Así que las cartas consolaban. Y en Primera de Pedro, capítulo 6, versículos del 6 al 10, Pedro consuela a la iglesia. Consuela a los judíos. ¿Saben por judíos de la dispersión? ¿Saben por qué? ¿A qué debemos que tenemos? Ok, de nuevo. Tenemos las cartas de la cumbre de la revelación divina gracias a que Pablo estuvo en la cárcel. Tenemos primera y segunda de Pedro porque había una persecución en contra de los judíos en el mundo gentil. Judíos cristianos, perseguidos doblemente porque eran judíos y porque eran cristianos. Los paganos los perseguían porque eran judíos, pero los judíos los perseguían porque eran cristianos, judíos cristianos. Y ellos no encontraban qué hacer. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y el Señor inspira a Pedro para escribir 2 cartas de consolación a los judíos creyentes, para mostrarles que todo esto es parte de la administración de Dios. Hay uno que está sentado en el trono. La pandemia, la plaga no está en el trono. El que está en el trono es el que es semejante al jaspe. En Apocalipsis 4:1, el que es semejante al jaspe. ¿Quién es este? Este es el Señor, el que está en control. El que está en control. Entonces, escuchen lo que Pedro le dice
Pedro les dice a los creyentes, le dice a los creyentes, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Le está dando una palabra de consuelo. Usted y yo estamos ansiosos en estos días. Echemos nuestra ansiedad sobre el Señor porque Él se preocupa de nosotros. Él se preocupa. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en la hermandad vuestra que está en todo el mundo. En España, que de los países en total entonces de habla hispana, España es el que tiene más casos de esta situación. Allí hay hermanos que están sufriendo los mismos padecimientos que ustedes. Así que debemos orar los unos por los otros y consolarnos. Porque el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, Él es el Dios de toda consolación y es el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y simiente. Esta palabra de ánimo de Pedro a los creyentes es la misma palabra para nosotros. ¿Sabe lo que Él está haciendo en este tiempo? Perfeccionándonos, confirmándonos, fortaleciéndonos para que seamos cimentados y arraigados con el Señor. Este es un tiempo de perfeccionamiento. Para aprender a recibir el suministro de Cristo. Juan en la isla de Patmos, Juan estaba en Patmos. Si Juan no está en Patmos, en esa, que lo habían desterrado, estaba desterrado allí, un ancianito de casi 90 años, un ancianito desterrado en una isla que es una piedra. La isla de Patmos es una piedra, básicamente una piedra en el mar. Pero si él no hubiera estado allí, no tendríamos el Apocalipsis, la revelación. Aleluya, por la isla de Patmos. Quizás nos pensemos que estamos como Juan en la isla de Patmos, desterrados en nuestras casas. Pero aquí podemos tener una revelación de Jesucristo. Una revelación de Jesucristo, yendo a las Escrituras. Es por eso que por donde quiera vamos a las Escrituras, encontramos ánimo en Hechos 27, 15. El apóstol Pablo va rumbo a Roma. Y el barco parece que va a naufragar, pero dice que en el versículo 25, él testificando, dice, no se preocupen, el ángel de Dios se me apareció y aquí nadie se va a morir. Aquí nadie, no vamos a nuestras vidas. Sus vidas, Dios me las concedió. ¿Y qué les dice en el 25? Pues, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Hermanos, les digo esta mañana, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque somos los que confiamos en Dios. Somos sus ovejas y nadie nos la arrebatará. Bueno, ese fue el punto. Primero, buscar consolación en las Escrituras. Segundo punto, que recibí mucha ayuda en es que nosotros debemos buscar consuelo en nuestro espíritu mezclado. Tenemos un lugar en nuestro ser que no puede ser tocado por nada. Es un lugar de vida y paz. En Romanos capítulo 8, versículo
6 dice, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Y vida y paz. Por ello, debemos hacer lo que hizo Juan en el capítulo 4. Capítulo 4 dice lo siguiente, capítulo 4 de Apocalipsis. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Tenemos que aprovechar estos tiempos para volver a nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu, porque ahí ocurre algo, queridos hermanos. En nuestro espíritu hay una escalera. En nuestro espíritu hay una escalera que conecta la tierra con el cielo. En Juan 1:51, el Señor le dijo a Natanael, de aquí en adelante te digo que veréis los cielos abiertos y ángeles descender y ascender. Ascender y descender. ¿Qué le dijeron a Juan en el 4:1? Sube acá. Lo primero es subir de la tierra al cielo para entonces traer el cielo a la tierra. Los ángeles subían y descendían sobre el Hijo del Hombre, mostrando que el Hijo del Hombre es, por un lado, una piedra, pero por otro lado es una escalera. Porque este es el cumplimiento del sueño de Jacob, donde Jacob vio lo mismo. ¿Por qué en nuestro espíritu está la escalera? Una escalera. Como cuando usted va a un centro comercial, que hay esas escaleras que usted, eléctricas, que usted pone los pies y usted no hace nada, la escalera lo lleva hasta el próximo piso. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar en nuestro espíritu y automáticamente la escalera nos lleva. Pero ¿por qué digo que la escalera está en nuestro espíritu? Porque el Hijo del Hombre pasó por un proceso de vivir humano, muerte, resurrección y ascensión, y llegó a ser el espíritu vivificante. El Señor Espíritu es la escalera que está en nuestro espíritu. Así que hay una puerta a otro universo, a un universo de vida y paz. Cuando estamos ahí en nuestro espíritu, estamos habitando en nuestro espíritu. Y escuche lo que dice el Salmo 90. Este salmo me lo compartió una hermana hace unos días atrás y fue de mucho ánimo para mí. El Salmo 90 lo escribió Moisés. Moisés escribió el Salmo 90. Y en el Salmo 90, versículo 1, el Señor dice, Moisés dice, oh Señor, tú has sido nuestra morada en todas las generaciones. Oh, nuestro espíritu es la morada de Dios. Y nosotros podemos morar en nuestro espíritu, en Él. Y qué bueno que después del Salmo 90 está el 91. Porque miren lo que dice los primeros 3 versículos del Salmo 91, que están en conformidad con el Salmo 90, versículo 1. Dice, el que habita en el lugar secreto del Altísimo. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Cuál es el lugar secreto del Altísimo? El Altísimo mismo en nuestro espíritu. Digo de Jehová, el versículo 2, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del pajarero y de la peste mortal. Y de la peste mortal. Así que en esos tiempos había pandemias, había enfermedades. Oh, pero el salmista, los salmistas nos instan
a que vayamos a nuestro espíritu. Porque aún en situaciones de enfermedad ocurren cosas maravillosas. El hermano Oli comparte en su testimonio que entre los años 44, 45, por eso sí, él estuvo 2 años enfermo de tuberculosis. En esos años, la tuberculosis era algo que acababa con la gente. Tuvo 2 años acostado y que al final lo único que podía hacer, por 2 años no dio mensajes, por 2 años. ¿Sabe lo que salió de la enfermedad? El hermano comparte en su testimonio que durante esos 2 años él recibió la luz del Señor en cuanto al árbol de la vida. En cuanto al árbol de la vida. Y de ahí en adelante comenzó a ministrar los mensajes que hoy están en el libro que se llama El árbol de la vida. El árbol de la vida. Y hay otros mensajes que se llaman ni bien ni mal, pero vida. Y uno de esos mensajes es ni bien ni mal, pero vida. Y en ese libro él muestra todos los casos del Evangelio de Juan, donde la respuesta del Señor era vida. ¿De dónde salió eso? De una tuberculosis de 2 años. Y nosotros por 2 o 3 semanas que estamos, yo ayer conté los días, nosotros llevamos aquí 39 días, 39 días. Yo puedo decir, hay 39 días, ¿qué son 39 días con 2 años? Oh, debemos encontrar el árbol de la vida estos días para que sea nuestra experiencia y nuestra disfrute en nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Ese fue el punto número 2. Busquemos consuelo en nuestro espíritu mezclado. Nuestro espíritu mezclado. Punto número 3. ¿Dónde hallamos consuelo también? Bueno, en la Biblia, en nuestro espíritu, pero en las reuniones grandes de la iglesia. En las reuniones grandes de la iglesia. No sé cuántos hay. ¿Cuántos hay en esta reunión? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos? No le oigo. ¿Cuántos hay? Tenemos aproximadamente 420 hermanos. Ok, pantallas. Pantallas 238. 238, más de 400 santos. Oh, hermanos, qué consuelo. Estas reuniones son un consuelo. Amén. Al ver los rostros de usted, mire, no hago más que así. Oh, ahí hay 3 hermanos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, la hermana que me dijo Dios 7. ¿Ah? Oh, qué consuelo. Soy consolado al ver vuestros rostros. Aleluya. Somos consolados. Entonces, en este sentido, cuando venimos a reuniones como esta y vemos los santos, los himnos, estuvieron cantando los himnos, 400 y tantos santos cantando himnos, todos a una sola voz, Somos consolados por los mensajes. En las reuniones grandes tenemos mensajes, recibimos consuelo y en las comuniones también somos consolados. Y esto está pasando donde quiera. Mire, la semana pasada, aquí en Anaheim, tuvimos la primera reunión virtual así de toda la iglesia. La estamos teniendo por grupos. Dentro de unos minutos, en 45 minutos, iba a tener la reunión del grupo pequeño, donde nosotros somos como 10 o 12, y vamos a tener nuestra reunión. Pero la semana pasada había 465 pantallas y un promedio de 3 santos. Había cerca de 1000 o más de 1000 santos reunidos por medio de esto. Fuimos consolados. 3 de los ancianos de la iglesia trajeron una palabra a los santos. El hermano David Cook, que ustedes lo conocen, el hermano Rick Scatterday, que ustedes lo conocen, y el hermano Albert Lim. Trajeron una palabra a toda la iglesia. Hoy fuimos tan consolados. Así que las reuniones grandes nos consuelan.
Esto es una de las resultados de esta situación tan difícil y tan dura. Hay una compenetración global de todos los santos y somos consolados al ver los rostros. Les dije, acabo de tener con las iglesias en Bolivia. Ayer tuve un tiempo con los hermanos en Chile, hermanos responsables en Chile. Se reunieron 64 hermanos para tener una comunión. Luego con Paraguay. Ahora con ustedes. Y así sucesivamente. Esto es un consuelo, porque esto, y voy a abundar dentro de unos minutos en esto avanza y adelanta la venida del Señor. Adelanta la venida del Señor. Así que el punto número 3, hay consuelo en las reuniones de toda la iglesia. De hecho, el Salmo 73, versículos 16, Salmo 73, versículos, el salmista Asaf, cuando usted lee la primera parte de ese salmo, él está confundido. Él no encuentra qué hacer y dice, ¿qué pasa? Yo que sirvo a Jehová, todo me sale mal. Los impíos, las cosas les salen bien. Y yo hago sacrificio. Y no sé si en Ecuador tienen esta expresión, pero él dice, yo no salgo de una para estar en otra, para meterme en otra. A veces no pensamos así nosotros. ¿Ah? Estamos en situación entre situación y no encontramos una explicación. Oh, pero el versículo 16 y 17 da la contestación. Dice, cuando consideré esto, a fin de entenderlo, o sea, de entender todas las cosas que anteriormente no entendía, como las que dice el versículo 12, dice, he aquí, estos son los malvados, siempre están tranquilos y amontonan riquezas. Ciertamente en vano he purificado mi corazón y he lavado en inocencia mis manos. Estaba aquí casi como Job. Pero dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces percibí el fin de ellos. Entonces entendió. En el Antiguo Testamento, el santuario era el templo. Hoy en la era testamentaria, la iglesia es la casa de Dios, es el santuario de Dios. En estas reuniones podemos entender qué es lo que realmente está detrás. La pandemia no es la que está rigiendo. El que está rigiendo es el que está en el trono. Jesucristo es el que está rigiendo en medio de esta situación. Ese fue el punto número 3. Ahora el punto número 4. Somos consolados en las reuniones grandes, pero también hay mucho consuelo en las reuniones de grupo pequeño. No siempre podemos estar casi 500 personas por medio del medio virtual, pero sí podemos estar 3 o 4, 2 o 3, conforme a lo que dice Mateo 18:25. En Mateo 18:20, Mateo 18:20, el Señor dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Esto habla de reuniones más pequeñas, reuniones de grupo pequeño, como la que dice Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Oh, pero se me olvidó el 24. 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Esto quiere decir que cuando tenemos una reunión pequeña, por ejemplo, ahora yo tengo solo 3 pantallas tres pantallas, estoy viendo 3 familias. Pues si practicamos esta reunión de grupo pequeño a través de los medios virtuales, somos consolados, animados los unos a los otros.
Y dice más, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, cuando veis que aquel día se acerca. Así que debemos animarnos a tener las reuniones de grupo pequeño. Mateo 18:20 y Hebreos 10:25. Y el último punto, termino por donde empezamos. ¿Por dónde empezamos? Empezamos cantando un himno acerca de la venida del Señor. Acerca de la venida del Señor. Entonces, el último punto es que nosotros, que nosotros vivimos experimentando la realidad de la mesa del Señor, aunque no tengamos el pan y la copa, con la venida del Señor en perspectiva. No tengo el tiempo para desarrollarlo, pero hay un mensaje del hermano Lee y otro del hermano Lee, donde dice que nos dice que si por circunstancias no podemos tener la copa y el pan, podemos sí experimentar la realidad de la mesa y la realidad del pan y la realidad del vino. Porque ese pan no es el cuerpo. Sin embargo, el Señor dijo, esto es mi cuerpo. Pero si es un pedazo de pan, ¿cómo un pedazo de pan va a ser un cuerpo? El cuerpo del Señor. Él estaba hablando de la realidad. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y podemos experimentarlo. Recuerdo cuando él dijo en Juan 6:57. En Juan 6:57, él expresó lo siguiente. Como yo vivo por el Padre. Como yo vivo por el Padre. Como yo vivo por el Padre viviente. Asimismo, el que me come vivirá por causa de mí. Vivirá por causa de mí. Así que podemos comerlo en la realidad todos los días y podemos beberlo con la copa de bendición del Nuevo Testamento. Pero esto es con la perspectiva del retorno del Señor, porque Él habló de que esto lo debíamos hacer hasta su regreso, hasta su regreso. Así que debemos alentarnos, y con esto voy terminando, alentándonos con el regreso del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Leo los versículos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Puede ser que aún conozcamos algunos hermanos que hayan partido por causa de esta enfermedad. Nos podemos entristecer, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron por medio de él. Por lo cual os decimos esto en virtud de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. Pablo siempre vivió con la expectativa de que iba a venir, iba a ver la venida del Señor. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí viene la conclusión del punto que él está trayendo. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Los que se han ido, que son hermanos en el Señor los traerá en su retorno. Y nosotros seremos llevados a Él. Claro, no tengo el tiempo, pero la venida del Señor no es un evento de un día, es un proceso largo. De hecho, les sugiero que vayan para luego en estos días ir a Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro 3:12, la nota 3, les da un relato cronológico de la venida del Señor, de lo que implica la venida del Señor. En la versión Recobro, es el único sitio donde usted encuentra por completo
la cronología de la venida del Señor. Claro, también los diagramas la tiene, pero me refiero en las notas. Así que ellos se alentaban con la venida del Señor. Y nosotros debemos prepararnos para ello. Aún un versículo que conocemos tanto como 1 Tesalonicenses 5:23, el contexto de 1 Tesalonicenses 5:23 es la venida del Señor. Escuchen, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En otras palabras, estamos siendo santificados, espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Así que Él lo va a hacer. Por eso debemos alentarnos con estas palabras. Y en los versículos del capítulo 5, versículo 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día os sorprenda como ladrón. Y el 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Así que el apóstol nos insta, nos alienta y nos insta a velar y a ser sobrios. Pero hermanos, la venida del Señor debe ser un aliento para nosotros. En medio de esta situación, no miremos la situación, miremos la venida del Señor. ¿Por qué? Porque si la iglesia es edificada, la novia es preparada y el nuevo hombre es manifestado, nosotros somos los responsables de adelantar la venida del Señor. Así que debemos alentarnos los unos a los otros. Espero que puedan volver luego a estos versículos y a estos puntos en estos días para que seamos consolados. Termino con 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 5 y del 8 al 10. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasiones y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. El versículo 6 dice, versículos 8 y 10 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de vivir. De hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Él es el Dios de toda consolación. Alabado sea el nombre del Señor.